Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Frank Tirr y Michelle Forcier. Acompáñenme a ver todos los detalles. Michelle Catherine Forcier nació en Denver, Colorado, el 9 de diciembre de 1970. Siendo su padre un militar, la familia debía mudarse con frecuencia. Por esto pasaron 3 años de su vida en el Reino Unido, hasta que enviaron al padre de Michelle a Corea del Sur, y luego de eso sus padres se divorciaron. Posteriormente regresó con sus 2 hermanos, Angela y Tom, y su madre a los Estados Unidos, donde su mamá tuvo que trabajar a tiempo completo, dejándola a ella a cargo del hogar y del cuidado de sus hermanos. Los fines de semana la chica los pasaba en la iglesia bautista local o estudiando la Biblia. Mientras cursaba sus estudios de secundaria, conoció a Frank Martin Tirr, un joven alemán nacido el 26 de febrero de 1969, que se había criado en Denver, Colorado. Era el único hijo de Linda Gettler. Muchos de sus amigos pensaban que eran la pareja perfecta, pues ella era ambiciosa y tenía una personalidad extrovertida, que equilibraba perfectamente el comportamiento más tranquilo y reservado de Frank. Después de graduarse de la secundaria, cada uno siguió sus propias opciones de carrera. El chico se alistó en la Academia de la Fuerza Aérea, mientras que la jovencita se unió a las reservas de la Fuerza Aérea. Durante los siguientes 4 años, la pareja se mantuvo firme en una relación a larga distancia. Pero después de que la compañía de Michelle se activara para el servicio en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 y él se graduara de piloto en la academia, decidió que habían estado separados el tiempo suficiente y le propuso matrimonio. Ambos tenían 20 años cuando se casaron. Ella no estaba muy contenta con la posición de su esposo y lo instaba a mostrar más ambición. Con el paso de los años se convirtieron en el clásico matrimonio norteamericano. Vivían inmersos en una felicidad estable y parecían tener un destino económico próspero. A pesar de que la pareja se mudó 6 veces en 8 años, Michelle obtuvo su maestría y doctorado en psicología. Fue la primera de su familia en obtener un título universitario. La chica participó en programas de radio, dio conferencias y se ofreció como voluntaria en una línea directa de crisis por violación y trato a delincuentes violentos en prisión. Disfrutó profundizar en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, tanto como disfrutó de la atención pública. Pero después de mudarse a Fayetteville, Michelle se aburrió, pues su esposo pasaba más tiempo trabajando y en misiones especiales que en su propia casa, mientras que ella no tenía en qué ocupar su tiempo. Nadie lo sabía, pero las discusiones entre ellos comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Michelle quería divertirse, salir más y no deseaba tener hijos, pues sentía que había pasado años cuidando a sus hermanos menores, y definitivamente no quería más niños a su alrededor, mientras que Frank soñaba con tener una gran familia. Con el paso del tiempo, el sentimiento de soledad de Michelle se acentuó, la depresión la rondaba, y las peleas de la pareja escalaron en intensidad. Aún así, los Tirr se las arreglaron para mantener a flote su matrimonio por un tiempo más. Sin embargo, para 1998 la relación atravesó su peor crisis. Michelle entró en depresión por su vida aburrida y su soledad extrema. Los ansiolíticos y los antidepresivos comenzaron a ser parte de su rutina. Su vida fue triste y solitaria hasta que descubrió un mundo virtual, los chats de sexo en internet. Se definió en su perfil como una morena casada y se sorprendió de la cantidad de propuestas que le cayeron al instante. Maratones sexuales, juegos de rol, tríos sexuales, prácticas masoquistas y parejas swinger. En poco tiempo todo esto ocupó su cabeza. Dejó los medicamentos y empezó a circular por esa web desconocida, hasta que se topó en un chat con otro miembro de las Fuerzas Armadas, el sargento John Michael Diamond. Era un joven de 28 años que se había alistado en la Armada de los Estados Unidos el mismo año que los Tirr se casaron. Él también provenía de una familia de militares, ya que su abuelo había estado prisionero en la Segunda Guerra Mundial y su padre era veterano de Vietnam. Para cuando él y Michelle se conocieron en el mundo virtual, el hombre estaba casado por segunda vez con una mujer llamada Lourdes, pero el matrimonio tenía problemas debido a las frecuentes infidelidades del sargento. El coqueteo online entre Michelle y John fue subiendo de tono.
Pasaron meses intercambiando mensajes y apostando a concretar sus deseos. En 1999, Michelle y Frank se mudaron a Carolina del Norte, ya que él había sido destinado a la base de la Fuerza Aérea de esa zona. La mujer aprovechó que su amante virtual estaba en servicio muy cerca de su casa, y concretaron una cita para conocerse en persona. Cuando finalmente se conocieron en una cafetería, la lujuria se desató entre ellos. El romance le puso pimienta a sus vidas, las cuales se sentían aburridas y agobiantes. Comenzaron a pasar juntos todo el tiempo posible, iban a discotecas y frecuentaban a parejas swingers. La aventura entre ellos ya no les resultaba suficiente desafío, y seguir sumando gente a las aventuras eróticas se les convirtió en una necesidad. Cada vez querían más y las fiestas se volvieron muy concurridas. Sin embargo, luego de 6 semanas de locura sexual tuvieron que parar, porque Frank regresó a su casa, después de terminar un curso de entrenamiento de vuelo en Little Rock en el estado de Arkansas. El piloto al llegar a casa se dio cuenta que algo andaba mal en su matrimonio, porque Michelle parecía otra. No esperó más tiempo y le propuso que acudieran a terapia de pareja. Ella no estaba muy convencida, pero aceptó con desgano, y comenzaron todas las sesiones. Delante del terapeuta, Frank se quejó de que su mujer era poco hogareña y no quería tener hijos. Michelle, en cambio, sostuvo que él era un hombre obsesivo-compulsivo, y dejó claro que no pensaba quedarse en casa encerrada, y tampoco pretendía tener hijos. El psicólogo se dio cuenta que la pareja no congeniaba, pues los dos tenían perspectivas de vidas muy opuestas y proyectos incompatibles. Él buscaba la paz del hogar, y ella el ruido de las noches. A pesar de las terapias, la crisis en el matrimonio continuó, y en junio de 2000, Michelle se hartó y se fue de la casa. Alquiló un departamento y se mudó con su amante, con quien se fue de vacaciones a las Antillas holandesas, y comenzaron a fantasear con vivir en el Caribe. Estando en la isla, Michelle aplicó para un trabajo en la Universidad de Medicina de Saba. En los formularios escribió que John era su novio, aunque ambos continuaban casados con otras personas. Cuando se enteraron de que el director de la institución era un exfiscal norteamericano, decidieron abandonar la isla. Con el correr de las semanas, la mujer se dio cuenta que su relación con John no era mucho mejor que la que tenía con su marido, y luego de dudar mucho al regresar a los Estados Unidos, se reencontró con Frank. Aunque reanudaron la relación manteniendo domicilios separados, ella no terminó su romance con John ni con los otros hombres que encontró en la web. Un mes después, y a pesar de estar en medio de un proceso de divorcio, los Tier volvieron a terapia, y en octubre se reconciliaron definitivamente y ella volvió a casa. Le aseguró a su amigo el Dr. Thomas Harbin, con quien compartía consultorio, que terminaría su relación con John, pero no lo hizo. En noviembre su amante le envió una seguidilla de correos, y la llamó infinidad de veces diciéndole que la necesitaba junto a él, y para probar su amor le prometió que haría lo que ella quisiese. El 9 de diciembre la mujer le mintió a su esposo diciéndole que iba a celebrar su cumpleaños con compañeros de trabajo, pero lo pasó teniendo relaciones sexuales con John. 8 días después, el 17 de diciembre, Michelle y Frank fueron a una comida a un restaurante para festejar la Navidad con Thomas, su esposa y un matrimonio más. En la cena, las 3 parejas brindaron por la próxima Nochebuena y para despedir el año. Cuando estaban por retirarse del lugar, a eso de las 9:30 de la noche, Michelle les dijo que iba al baño, y aprovechó para llamar a escondidas a su amante. En el camino de vuelta a casa, los Tier llevaron en el auto a una de las parejas hasta la zona donde estaba el consultorio de Michelle. Llegaron al lugar a las 10:30 de la noche. El matrimonio amigo se bajó, y ellos salieron del estacionamiento para continuar su viaje a casa, pero unos minutos después volvieron por pedido de Michelle, quien le dijo a su marido que necesitaba unos libros que estaban en su oficina para preparar unos reportes. Solo demoraría unos minutos en agarrarlos. Frank estacionó y la esperó dentro de su vehículo Ford Explorer, mientras la mujer iba a su oficina. Después de unos minutos de espera, el hombre se impacientó y decidió ver qué era lo que retenía a su mujer en el edificio. Bajó del auto y se dirigió hacia la escalera trasera. Mientras subía los primeros escalones, sintió que alguien salía de entre los arbustos y lo llamaba. Se dio la vuelta y recibió 2 disparos, uno en cada hombro. Enseguida retumbaron 2 más en sus piernas. El piloto se desplomó consciente al pie de la escalera. El tirador se acercó, apoyó el caño en su cabeza y le incrustó una 5ª bala en la cabeza. Michelle escuchó ruidos extraños en medio de la noche y salió corriendo de su oficina gritando el nombre de su marido. Cuando lo vio, creyó que todavía respiraba. Pensó en llamar al número de emergencias,
pero se dio cuenta que había dejado sus llaves dentro de la oficina y la puerta estaba cerrada. Como pudo, subió al auto de su esposo y condujo 3 kilómetros hasta una tienda de videos, donde entró gritando llena de sangre, y pidió a las encargadas que llamaran al número de emergencias. Las empleadas Chonda Fuise y Joyce Smith marcaron a la policía, mientras que Michelle salió disparada hasta donde estaba su marido. Cuando los paramédicos llegaron, la encontraron de rodillas, acunando la cabeza de su esposo y diciéndole que todo iba a estar bien. Fueron trasladados al hospital, pero lamentablemente Frank ya había fallecido. Los paramédicos le tomaron el pulso a Michelle, quien estaba extrañamente normal considerando que su esposo había sido asesinado minutos antes. El capitán de 31 años fue enterrado con honores en el cementerio de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs. En su ataúd, su esposa escribió un mensaje de dolor por su partida. La policía local inició las investigaciones para esclarecer el crimen. Desde el primer momento descartaron que se hubiera tratado de un robo que terminó mal, pues no faltaba nada, y pensaron que pudo tratarse de una ejecución. A los detectives les llamó la atención el testimonio de las empleadas que habían llamado a emergencia, quienes dijeron que la mujer lucía bastante tranquila cuando les pidió ayuda. Otro hecho llamativo que captó la atención de los agentes fue que semanas antes de su muerte, la víctima había sacado un seguro de vida por $500,000, cuya beneficiaria era su viuda. Cuando los investigadores examinaron los videos de la zona de la casa del matrimonio, enseguida se dieron cuenta de que había un visitante frecuente, el sargento John, quien muchas veces incluso se quedó a dormir en la casa. No les dio mucho trabajo pensar en un posible móvil, además de que la relación de Michelle con su amante no era un secreto para nadie. Cuando el hombre fue interrogado, dijo que esa noche estuvo en su casa con su esposa y su suegra viendo películas. Al principio, la mujer sostuvo la coartada de su marido, pero no demoró mucho en confesar la verdad. Dijo que esa noche, mientras miraban la película, sonó el teléfono de John pasadas las 9. Luego de colgar, el hombre dijo que se tenía que ir a las barracas militares. Se cambió de ropa y se fue. La policía confirmó la hora y la llamada, y descubrió que esta provenía del teléfono de Michelle, quien fue interrogada el 20 de diciembre. Al preguntarle sobre esa llamada, ella negó haberla realizado. Los meses siguientes a la muerte violenta del capitán, Michelle y John siguieron con sus escapadas furtivas. Incluso se tomaron unas vacaciones a Florida. Los detectives siguieron recolectando información, y en febrero de 2001 averiguaron que John había pedido prestada a un amigo una pistola 9 milímetros, modelo 5906, unos días antes del crimen. Las balas coincidían con las que se habían recuperado del cuerpo de la víctima. La policía recurrió a este amigo y le exigió que reclamara al sospechoso la devolución del arma, pero él no la devolvió e inventó que se la habían robado del auto luego de romperle una ventanilla. Ese fue el peor error que pudo cometer, pues ese dato condujo a los detectives directamente hacia él. Los investigadores descubrieron a través de las cámaras de seguridad que su auto, del que supuestamente le habían sustraído la pistola, estuvo estacionado durante la noche del robo frente a la casa de Michelle. El 15 de marzo de 2001, los oficiales del ejército lo detuvieron y lo acusaron de homicidio doloso, asociación para delinquir y obstrucción de la justicia. Pese a que el ejército no tenía jurisdicción sobre los civiles, alentaron enfáticamente a la policía civil a presentar cargos en contra de Michelle. En agosto de ese año comenzó la corte marcial de John, en la cual Michelle fue llamada a testificar. Mientras estaba en el estrado siguiendo el consejo de su abogado, la mujer invocó sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a contestar cada pregunta. Un jurado militar de 6 paneles condenó a John por todos los cargos y fue enviado a la cárcel de Fort Leavenworth en Kansas para cumplir la cadena perpetua. La policía continuó construyendo un caso sólido en contra de Michelle. Ella, sin embargo, no se quedó esperando. Dejó su residencia en Luisiana y se mudó a Nueva Orleans. Durante esos primeros días consultó por internet cómo hacían los prófugos para evadir a la justicia y no ser capturados. Con un software especial falsificó su documento de identidad y creó varios más. También confeccionó un certificado de bautismo y una partida de nacimiento con datos falsos. Se cortó y se tiñó el pelo para dejar el castaño rojizo y pasar a ser rubia. Buscó más información en algunos libros que compró, como por ejemplo Renacer en los Estados Unidos de América, Secretos para obtener una nueva identidad y Cómo desaparecer en América. Luego dio el paso crucial, se sometió a varias cirugías plásticas. Se enderezó la nariz, se agrandó el mentón con implantes,
Se quitó unas cicatrices de acné con láser, se estiró los párpados y rellenó sus labios. La psicóloga había emergido del quirófano con otra cara y otro nombre, Lisa Pendragon. Cuando un gran jurado dictó una acusación de asesinato en primer grado en su contra en mayo de 2002, ella ya era una fugitiva buscada. Los investigadores solicitaron ayuda a las Fuerzas Especiales Marshall, las cuales sospechaban que la mujer tenía una nueva pareja. Encontraron al posible novio llamado Dana Horton, quien fue puesto bajo vigilancia. Sin saberlo, él lo llevó hasta el escondite de la mujer, quien estaba en un departamento alquilado en Lauderdale a nombre de Lisa. Tenía también en su cartera una licencia de conducir como Alexandra Solomon. Vivía con 2 perros y un loro. A un vecino llamado Rob Ashley, que observó su cara amoratada por las cirugías, le dijo que todo era consecuencia de un accidente de automóvil y que estaba escapando de una pareja violenta. Finalmente, el 15 de agosto de 2002, Michelle fue arrestada por el asesinato de su marido. El fiscal que llevó el caso, Greg Butler, le ofreció un trato. Si confesaba en detalle el crimen, pasaría solamente 8 años en prisión, pero ella no aceptó, pues estaba segura de que convencería al jurado de su inocencia. Se necesitaron 2 años para que el caso fuera a juicio, ya que la fiscalía tuvo que trabajar con 88,000 correos electrónicos y mensajes instantáneos, los cuales extrajo un experto forense informático del disco duro de la computadora de Michelle. El juicio en contra de la psicóloga se realizó en septiembre de 2004. La fiscalía la acusó de haber planeado el crimen para cobrar el seguro de Frank. La acusación la describió ante el jurado como una mujer oscura, manipuladora, cínica, fría y con un corazón malvado. El testimonio de Charles McLeodon, un hombre con quien Michelle tuvo una aventura entre 1999 y el 2000, fue relevante para desnudar los patrones de conducta de la mujer, que usaba Internet para coleccionar a parejas casuales. Su promiscuidad sexual, su negación a tener descendencia y sus creencias en la religión Wicca fueron parte de lo que se habló en el estrado. El psiquiatra que trató a la pareja en 1998 rindió también su declaración. El especialista señaló que, a diferencia de Frank, la mujer nunca estuvo motivada a salvar su matrimonio, y agregó que a su juicio ella no amaba a su marido. Durante los argumentos finales, el abogado defensor de Michelle lloró y dijo que su clienta era una mujer increíble y maravillosa, pero el jurado conocía las denuncias de aventuras que la acusada había iniciado con su abogado, un compañero de prisión y también un oficial de policía anónimo. Luego de deliberar 6 horas, el 3 de diciembre de ese año, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional por el cargo de asesinato en primer grado, y le dieron 13 años extra por el delito de conspiración. Tras las rejas, la mujer continuó manipulando y atrapando a todos a su alrededor. En 2005, el guardia de prisión, Dan Ford, se refirió a ella en una entrevista como una reclusa de alto mantenimiento. El oficial dijo que gracias a la influencia de Michelle, la cárcel recibió casi el triple de quejas y demandas por escrito. Michelle fue castigada por más de 11 infracciones a lo largo de los años. La más grave fue un intento de fuga de prisión en 2010. Las autoridades se negaron a identificar a la persona que le había enviado a la reclusa planos de la prisión y mapas de los alrededores. Se dijo que se trató de un joven que se había enamorado profundamente de ella. Ese mismo año, John presentó una demanda federal en la que buscaba $1 millón en daños punitivos de la prisión militar, por censurar sus cartas sexualmente explícitas a su esposa Lourdes, violando sus derechos de la primera enmienda, pero el caso fue desestimado. La rebeldía de Michelle nunca cesó. Su madre y hermana mantenían el sitio web michelletir.org, que se dedicaba a criticar a la prisión, la fiscalía y los investigadores, pero este se dio de baja en 2012. Sobre el caso se escribió mucho y se filmó mucho más. Sin embargo, esta fama ganada con sangre no pudo sacar a la psicóloga de prisión, quien a sus 52 años continúa encarcelada en la Correccional de Mujeres de Riley, en Carolina del Norte. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy impactante en la vida de un hombre que se perdió por la ambición de su esposa, que utilizó a su amante para quitarle la vida. Ella quería tener el dinero, realmente no le importaba nada más que vivir una vida despreocupada y llena de aventuras. Realmente por eso no se le puede juzgar, pero realmente pues hubiese buscado una pareja
que se acoplara a esos deseos y no un hombre que quería formar una familia como lo fue su esposo. Al final cometió un crimen terrible, manipuló a muchas personas y seguramente en este momento lo sigue haciendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Allí también estoy subiendo este mismo tipo de contenido con casos diferentes. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.